Sabes, muchos teólogos han discutido a lo largo de los años, de los siglos podríamos decir, quién es Jesús. Algunos piensan que Jesús es un ser creado, alguien que por alguna razón Dios lo colocó en un lugar especial y que lo envió a esta tierra para hacer un sacrificio por nosotros. Sin embargo, piensan que Jesús fue creado. Para otros, Jesús fue un profeta o fue un gran profesor, alguien diferenciado, alguien mucho más inteligente, un adelantado a su tiempo. Ahora, nosotros, los cristianos, o muchos cristianos, mejor dicho, creemos que Jesús es Dios, que Jesús es preexistente, que Jesús es eterno y que Jesús fue el Dios creador y es el Dios que hoy está cerca de nosotros. Yo creo en esto. Y es por eso que hoy quería hacerte pensar por unos instantes en quién es Jesús para ti. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, el versículo 1, la Biblia nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Surgen algunas preguntas muy rápidas aquí. Aquí cuando leemos en el principio, la pregunta que surge es ¿cuál es ese principio? Y este texto nos trae una reminiscencia del texto bíblico de Génesis capítulo 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo que Dios no colocó una fecha, no sabemos cuándo fue ese principio. Lo que sabemos es que hay un principio. Ahora, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es que en el principio el verbo, y aquí se usa la palabra verbo, en el original se usa la palabra justamente que puede ser traducida como palabra o como verbo. ¿Quién es ese verbo? Bueno, en el capítulo 1, verso 14 se dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, y gloria como la del Padre, dice. ¿Sabes? Ese verbo es Jesús. El verbo es acción, la palabra es poder. ¿Sabes? Dice la Biblia en Génesis que por el poder de la palabra todas las cosas fueron creadas. Por el poder de la palabra de Dios todas las cosas fueron creadas. ¿Sabes? Jesús es ese verbo, Jesús es esa palabra de Dios creadora. Y ese Jesús, dice el texto bíblico, en el principio ya estaba, ya era. Jesús es eterno. Jesús no tiene principio y no tiene fin. Cuando Dios decidió crear la tierra, crear el universo, Jesús ya era. Porque Jesús ya es eterno. Es una cosa que no conseguimos, no podemos muchas veces entender porque nosotros vivimos limitados por el tiempo. Nacemos, nos desarrollamos y morimos. Tenemos ciclos. Todo lo que vemos en este mundo tiene ciclos. Ahora Dios es eterno. Jesús es eterno. Él ya estaba antes de la creación y Él estará después de que todo lo que nosotros conocemos aquí termine. Porque Jesús no tiene principio y no tiene fin. El texto bíblico también dice que el verbo estaba con Dios y agrega, el verbo era Dios. ¿Sabes? Jesús no es solo eterno y preexistente. Jesús estaba con Dios en aquel momento de la creación y por lo tanto, dice el texto bíblico, Jesús era Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿O cuál es el impacto de que Jesús sea Dios? Muy simple. Si Jesús no hubiese sido Dios, el hecho de que Él hubiese venido a esta tierra, vamos a suponer que Jesús era un ser creado y el problema del pecado estuviese en nosotros. Un ser creado no podría haber venido para resolver el problema del pecado, porque el problema del pecado fue algo que atacó directamente el trono de Dios. Entonces era Dios quien tenía que venir a dar una solución. Es por eso que es tan importante que tú entiendas que Jesús no fue creado, porque Jesús es eterno, porque Jesús era Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra, lo que Él vino a hacer es darse a sí mismo para resolver el problema del pecado. Es por eso que Jesús vino a esta tierra, para entregarse a sí mismo, entregarse para morir en la cruz del Calvario, siendo Dios, para que tú y yo tengamos oportunidad de vida eterna. Resumiendo, si tú quieres aceptar la verdadera salvación, tú tienes que aceptar que Jesús es Dios, que Jesús estaba siendo el creador cuando todo fue creado, porque Él tiene poder para crear, que Jesús es eterno y que Jesús es todopoderoso. Jesús tiene todas las atribuciones,
todas las características de Dios, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y esa es la razón por la cual Él te garantiza que Él tiene el poder, no solo para crear, no solo para restituir, sino para perdonar pecados y darte la verdadera salvación. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un profeta? ¿Es un maestro? ¿Es un ícono de la historia israelita? ¿O Jesús verdaderamente es Dios para ti? ¿Quién es Dios o quién es Jesús para ti? Esa es la gran pregunta que hoy vas a tener que responder. Y si tú me dices, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y si tú me dices, creo que Jesucristo es Dios, creo que Jesucristo es eterno, siempre estuvo, creo que Jesucristo es creador, pero al mismo tiempo creo que Jesucristo es Salvador, entonces tú estás yendo por el mejor camino, el hecho de entender quién realmente es Dios para ti. ¿Sabes? Si tú entiendes esto, si tú aceptas esto en tu vida, realmente vas a vivir una vida de bendición y de revolución espiritual. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender que Jesucristo es Dios, es eterno, omnipotente y creador, y al mismo tiempo nuestro Salvador. Señor, si hay alguien que tiene dudas, transforma esas dudas en bendición, Señor, para que podamos aceptar tu verdadera salvación en nuestras vidas. Gracias por este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda que puedes estudiar más sobre estos asuntos aquí en la Palabra de Dios. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp que está siendo escrito aquí abajo. Te vamos a estar contestando. Te podemos mandar un curso bíblico digital, un curso bíblico en papel, o simplemente puedes conversar un poco con nosotros. Recuerda, aquí oramos por ti. Te mando un abrazo muy, pero muy grande. Dios te bendiga y nos encontramos en nuestro próximo video para seguir estudiando la Palabra de Dios.